aplauso a aquel que vive y reina. Hay presencia de Dios en esta preciosa tarde, aleluya. Oh, te adoramos, Dios. Abra conmigo, hermanos, Apocalipsis capítulo número 1. Niños hasta 10 años pueden pasar a culto infantil, gloria a Dios. Niños hasta 10 años pueden pasar a culto infantil, gloria a Dios para siempre. Apocalipsis capítulo número 1. Gloria a Dios. Cuando lo tengas, si puede decir un fuerte amén. Es lo más fuerte que tiene. Sé que es mitad de semana, hermano, que anda cansado, ¿verdad? Yo sé que a su edad ya se cansa muy rápido, ¿verdad? Pero aquellos que estamos jovencillos, gloria a Dios. Eso. Le decía a mi abuelita, se llamaba Luz, le decíamos Lucecita. Y yo a veces le decía Pasita. Abuelita, está pasita ya, o sea, arrugadita. Y me decía, viejos los cerros reverdecen, me decía, ¿verdad? Aleluya. A los 82 años la atropelló un carro, hermano, y la aventó como unos 10, 12 metros de un camellón a otro. Se levantó y se fue caminando a su casa. Así de fuerte estaba mi abuela, ¿verdad? Ahora con más usted y yo que tenemos a alguien que nos escucha todas las mañanas, amén, y su nombre es Cristo Jesús de Nazaret. Así que, hermano, venimos a alabar a Dios, ¿verdad? Apocalipsis 1:10 lo tenemos. Dice la palabra del Señor: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Hoy vamos a estar meditando un mensaje directo de Jesús a las 7 iglesias: la iglesia Laodicea, la iglesia tibia, autoengañada y desviada del propósito de Dios. Parte número 28. Padre, te adoramos, te glorificamos. Señor, reconocemos que no hay nadie, Señor Dios, más que tú, Señor. Que tu Santo Espíritu se mueva, se siga moviendo en medio de nosotros, Señor. Usa mis labios, Padre. Padre, que hoy podamos, Señor Dios, amar, Señor, estar en intimidad contigo así como tú lo deseas, Padre. Que podamos entender qué tan importante, Señor Dios, es tener comunión contigo, mi Dios, y con nadie más, Padre. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor Dios. Amén y amén. Puede tomar su asiento, amada iglesia. Gloria a Dios. Ahora vaya conmigo a Apocalipsis capítulo número 3. Amén. Versículo número 14 al 20. Le vamos a dejar hasta el 20 por cuestiones de tiempo, hermano. Amén. Yo le vamos a dar lectura antifonal. Amén. Yo leo uno y usted lee el que sigue. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Seguimos en el versículo número 20, hermanos, ya en la última parte. Ya vimos mucho sobre
dejar que Cristo entre a casa, ¿verdad? Y ya la última frase, hermano, ¿para qué Cristo quiere entrar a la casa? Es para tener intimidad con la persona. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice, entraré a él. ¿Para qué? Para cenar con él y él conmigo. La frase cenaré con él, hermano, para usted y para mí puede ser una frase pues como que Cristo quiere comerse un taco con uno, ¿verdad? Como que quiere comer. Pero para el judío, hermano, esa frase no es cualquier frase. Esa frase, hermanos, estaba reservada para la familia o amigos muy especiales que estaban muy cercanos a la persona. A esos se invitaba a cenar, se invitaba a comer también, pero la cena era la más importante para el pueblo judío. En la cena, hermano, es cuando se tenía comunión con la familia, con los amigos. De hecho, hay historiadores, hermanos, que aún los maestros no andaban cenando con sus discípulos porque no era común un maestro cenar con sus discípulos. Simplemente comían a veces, pero la cena estaba reservada única y exclusivamente para gente muy acercada a la persona o directamente la familia. Era donde se aprovechaba para sentarse y empezar a tener una plática con la familia. ¿Cómo te fue tu día? ¿Cómo estás? ¿Cómo te está yendo? ¿Verdad? A nosotros nos encanta como familia, hermano, platicar en la mesa. Aquí está mi hijo Abraham, está Daniela, hermano. Nos encanta estar ahí. ¿Cómo te fue? Y ya nos dicen pues lo chistoso y también lo difícil. Y ahí estamos entre todos, ¿verdad? A mí también a veces me preguntan cómo te fue. Y hermano, lo disfrutamos bastante. Vuelvo y le repito, para nosotros, hermano, usted me invita a comer o a cenar, hermano, yo lo miro igual, pero con chiles rellenos ahí hay algo diferente, hermano. Mire, y se lo voy a contar de todo corazón, se lo digo. Cuando alguien, hermano, me invita a cenar o me invita a comer, hermano, y ya me dicen, o entro y huelo los chiles, ¿verdad? Y yo digo, oh my God, primero, no me lo merezco, ¿verdad? De verdad, se lo digo con toda sinceridad, digo, wow, pero también veo el amor de la persona que me está regalando algo que la persona sabe que a mí me gusta, y yo me siento privilegiado. La cena, hermano, del Señor, la cena de la cual está hablando aquí Jesús, está tratando de decirnos que Él quiere tener intimidad a todo aquel que oye la voz de Dios y abre la puerta de Dios. Dice, yo entraré a Él, cenaré con Él, pero también Él va a cenar conmigo. O sea que Él va a cenar con el discípulo, pero va a llegar un momento que el discípulo también va a cenar de Él. Aleluya. O sea que es algo bonito, como que tú me invitas a cenar porque me amas, pero también yo te voy a invitar a cenar porque te amo. Mire qué bendición, hermano. Es como cuando lo invitan a la comida china y le dicen, y voy a pagar. Aleluya, hermano. No, eso es gloria, hermano. Sabe más rico, dijo el hermano, ¿verdad? Eso es gloria, o sea, es algo privilegiado, ¿verdad? ¿A cuándo lo han invitado usted y se siente bien? Pero mire, hermano, aquí Jesús, cuando le está diciendo a la iglesia Laodicea, ¿verdad? Que era una iglesia tibia, una iglesia autoengañada, estaba completamente perdida del propósito de Dios. Porque la iglesia, ¿para qué nosotros fuimos creados o fundados como iglesia, hermanos? Usted lo sabe. Primero, para alabanza y gloria de su nombre. Segundo, para trabajar para el Señor, para hacer la obra del Señor, para hacer un rebaño del Señor. Para eso fue la iglesia, hermano, diseñada.
Por eso nosotros cuando venimos a la iglesia hermano, venimos por sus puertas con acción de gracias y con los atrios con alabanza, porque aquí venimos a adorar a Dios, ¿verdad? No sé si usted vino a adorar a Dios en esta tarde, pues alábele que no es de palo, ¿verdad? Decían en los inicios que nos convertimos. Alábele que Él está vivo y Él está aquí. ¿Cuántos lo saben? Entonces a eso venimos nosotros a alabar a Dios. O sea, nosotros tenemos un propósito de tener una comunión con Dios. Dijo un hermano: yo no vengo a tener comunión con Él aquí, yo vengo aquí a adorar, porque la comunión la tengo con Él todos los días. Ahora, aquí está hablando de una comunión íntima, en la intimidad. Tú y yo solitos. Si abres la puerta, yo entraré contigo, cenaré contigo, pero también tú cenarás conmigo. Mira, hermano, la comunión, o la palabra que se traduce como comunión en el Antiguo Testamento, se traduce como el vocábulo del hebreo sod, S-O-D, que significa amistad o conocimiento íntimo. Óigalo bien. Cuando traducen ellos esa palabra es técnicamente una amistad o conocimiento íntimo con la persona. O sea que conoce las cosas de la persona. ¿Cuántos tenemos nosotros secretos? Muchos. Problemas, muchos. Pero no se los contamos a todas las personas. Se las contamos a aquellos que le tenemos confianza. Porque a veces esa persona es la que nos va a decir la verdad. Me dijo una vez una persona: ¿por qué cada que le digo yo algo a una hermanita, me dijo el nombre, las conozco a las dos, siempre me tiene que decir algo? Le dije: ¿cómo qué te dice? Y me dijo: es que siempre me dice pues mis verdades. Y le dije: ¿Y te cansas de esa amistad? Le dije: no deberías de cansarte, al contrario, te quiere, porque la que no te quiere se va a quedar callada y te va a dejar en el error. No hubo muchos amenes, ¿verdad? Ahora usted puede tener amistades o amigos de conveniencia, ¿verdad? Te amo cuando tienes, pero cuando no tienes, pues no te amo, ¿verdad? O cuando te necesito, eres my best friend, ¿verdad? Pero cuando ya no, pues ya no te quiero venir a ver, ¿verdad? Es una comunión con conveniencia. Aquí la palabra, hermano, está hablando de un conocimiento íntimo, de amistad, que conoce los secretos, que conoce las cosas, hermano. Mire, hay dos textos en el Antiguo Testamento, hermano. Vaya conmigo a Salmos 24:14 y mire donde usan este término sod, amistad o conocimiento íntimo. Significa ese verbo. Lo tenemos. Salmo 25:14. Dice la palabra del Señor: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará ¿qué? Se fija que ahí habla de una comunión íntima, y a ellos les va a hacer ¿qué? Conocer su pacto. ¿Con quién va a tener una comunión íntima? Con Dios. ¿Con quién? Con los que le temen. Con ellos se le va a dar Dios una comunión íntima, y no solamente una comunión, porque Dios cuando quiere tener comunión con el hombre, aleluya, es para enseñarle las cosas secretas del Señor, aleluya. A ellos les va a hacer conocer, hermano, sus sendas. A ellos les va a hacer conocer sus propósitos. A ellos les va a hacer conocer más de Él. ¿A quién? Al que le teme, al que le guarda esa reverencia al Señor,
A ellos, dice el salmista, les hará conocer. ¿Qué les hará conocer? Su pacto. Hay gente que no va a entender nunca esto. ¿Por qué? Porque no tiene una comunión íntima con Dios. Pero Jehová dice aquí la comunión íntima de Jehová. O sea, Jehová, ¿para qué va a tener una comunión íntima con usted y conmigo? Porque nos quiere hacer conocer su pacto. Por eso la iglesia de la Odisea se había apartado del propósito de Dios. ¿Por qué? Porque ellos se estaban enfrascando en sus logros, se estaban enfrascando en las bendiciones, se estaban enfrascando en las riquezas, se estaban enfrascando, hermano, de que era una iglesia poderosa, aleluya. Pero aquí Dios no viene por iglesias poderosas, ni por gente rica, ni millonaria, ni poderoso, hermano. Aquí viene Jesús por gente que ha sido lavada y transformada por la sangre de Cristo Jesús de Nazaret, aleluya, que tiene intimidad con Él, aleluya, que conocen el pacto de Dios. Para esos viene el Señor. Esa comunión íntima con el Señor. A ellos les haré conocer mi pacto. Proverbios 3:32. Gloria a Dios. Lo tenemos. Proverbios 3:32. Gloria a Dios. Proverbios 3:32 dice: porque Jehová abomina al perverso. ¿A quién abominas, Jehová? ¿A quién iba a vomitar Jesús? Al perverso, ¿verdad? A la persona tibia la ve con desprecio, con abominación, con asco. Jehová, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. ¿Y qué dijimos que era justicia? Ay, hermano, no me haga eso, hermano. Lo acabamos de ver el domingo, hermano. ¿Qué es justicia? Sangre de Cristo Jesús. Como que vuelvo a predicarle lo del domingo, pues. Todo el domingo el Señor nos estuvo diciendo: ¿qué es la justicia? Fíjese, no sabe qué es justicia. ¿Usted cree que usted es justo? Cristo es el justo y por medio de Él nos da justicia. Pero ¿qué nos dijo la Escritura que era justicia? Mas buscar primeramente el reino de Dios. ¿Y qué era la justicia? ¿Quién era el justo? Cristo es la justicia, pero ¿quién es el justo? Según la Biblia. ¿Por qué? Nada más porque Cristo nos lavó. Acuérdese que lo vimos, hermano. Y estoy tentado para decírselo, pero como que no ha habido chiles rellenos. ¿Se da cuenta? La justicia es el conocimiento de Dios. Lo vimos el domingo. Dios nos lo habló bien claro. Porque el que conoce a Dios es justo. Porque el conocimiento de Dios nos va a traer la justicia. Usted conoce a Dios más. Por eso yo se lo decía, conoce a Dios más y usted va a necesitar más justicia. Porque entre más lo conoce, más, hermano, usted se va a sentir peor. Cuando uno se acerca más a Dios y Dios se manifiesta más, uno se siente con más temor. Por eso dice aquí el proverbista: mas la comunión íntima es con los justos. ¿Por qué? Porque el perverso, hermano, el que no quiere nada con Dios, no tiene una intimidad con el Señor.
Pues hay gente que de repente me dice: pastor, ando desanimado. Pero ¿por qué andas desanimado? Si tuvieras una comunión con Dios, ¿quién se va a desanimar? Aleluya. Que se desanime el diablo, hermano, que ya está condenado, aleluya. Pero el justo que está ahí conociendo a Dios, que está en intimidad con el Señor, aleluya, ese va a tener un conocimiento del Señor, va a tener una intimidad con el Señor, aleluya. No se va a fatigar. ¿Por qué? Porque Él está con usted, aleluya. No, usted no se va a sentir desesperado. ¿Por qué? Porque la comunión con Dios es la que nos mantiene vivos, nos mantiene despiertos, nos mantiene, hermano, en una comunión con el Señor, en un trabajo con el Señor, aleluya. Hay gente, hermano, que busca de Dios, que es brava y tiene unos problemones bravos, hermano, y andan como si nada, hermano. Yo he estado con gente a punto de morir, hermano, justos que ya están para, hermano, que yo no hay ni qué decir, hermano, porque ya sé, ya el doctor dijo, ya se va, aleluya, y ya está el Salvador esperándolo, y uno no haya ni qué decirles. Yo he salido más ministrado por ellos que yo supuestamente tengo que ir a ministrarlos. Porque el que sabe cómo está con su Señor y tiene esa comunión con el Señor, aleluya, ¿sabe para dónde va, hermano? Pero hay gente que apenas está malo y le hablan a medio mundo, hermano. ¿Por qué? Porque dice: me tengo que poner a cuentas. ¿Por qué? Porque traemos una de cuentas, hermano. Y es donde yo a veces me pregunto: ¿y qué estamos haciendo mucho nosotros en nuestro caminar? Hablamos a la ligera, nos quejamos a la ligera. No tenemos esa comunión con Dios, porque el que tiene esa comunión con Dios mantiene un corazón limpio, puro con el Señor. ¿Por qué? Porque hay una comunión con Dios. Se le nota luego el que trae comunión con Dios, hermano. A ver, mire, hermano, a millas. El que está bien agarrado del Señor, el que sabe, hermano, el que sabe platicar con Dios, hermano, sabe. Porque el que tiene comunión con Dios, hermano, va a tener una comunión en oración, en búsqueda de la palabra, en la alabanza, en la adoración, hermano, en la meditación de la palabra. Porque se nos ha enseñado a orar, leer la Biblia, ayunar. Pero también, hermano, hay que adorar a Dios. ¿Y sabe qué es adorar a Dios, hermano? Nada que ver con el canto. Nosotros le llamamos cantos de adoración, hermano. ¿Por qué? Porque está lentecito, ¿verdad? Y gloria a Dios, se puede, porque se puede. Pero la adoración bíblica nada que ver con cantos. La adoración bíblica es cuando usted ya cae postrado ante su presencia, hermano, y nada más está contemplando la gloria de Dios. Porque ¿cuántos saben de esas visitaciones del Señor donde usted nada más está allí, aleluya, diciéndole gloria, 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 aleluya, y usted siente su presencia ahí, aleluya, y usted nada más está ahí, gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya, adorando, contemplando la gloria de Dios, contemplando, hermano, esa es una intimidad con nuestro Padre Celestial, aleluya. Y de repente abre la Biblia y ve cosas ocultas. Wow, y esto que estaba aquí pasé de noche. Claro, hermano, porque el que tiene comunión con Dios, Dios le va a revelar su pacto, le va a dar las cosas, aleluya. Usted va a ver la salida. Usted de repente está viendo, ¿y qué? ¿Será de Dios o no será de Dios esto? Hermano, el que tiene comunión con Dios le va a decir no, o sí. Pero el que no haya anda batallando. ¿Aló? Se me quedó muy serio. Abro un paréntesis, hermano. Ya vamos a empezar a estar orando antes de los cultos, hermano, para que se venga una media horita antes, hermano,
porque se va a abrir una hora antes, pero perdí una media hora antes, hermano. Haga el propósito de venir. El pastor, pero es que usted sabe que estoy cansado. Pero el Señor, los que esperan a Jehová, aleluya, levantarán sus alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, aleluya. ¿Por qué? Porque los que estamos esperando en Dios, adorando a Dios, glorificando a Dios, esa gente no se va a cansar. Para que se venga. Se acabaron los amenes, aleluya. Hermano, y que si no comen los niños, que cómprenles una McChicken y ellos son felices. Pero véngase a adorar a Dios. Y usted va a ver la diferencia, hermano, en nuestros cultos. Va a ver la diferencia, hermano, en usted mismo. Usted va a adorar a Dios de otra manera, aleluya. Usted va a sentir, hermano, el culto diferente. ¿Por qué? Porque hay presencia de Dios. En el Nuevo Testamento, hermano, aparece muchas veces la palabra koinonía. El griego koinonía. Incluso hay iglesias que se llaman koinonía. No sé si las ha visto. Y koinonía, la palabra griega, significa tener comunión, participación y compañerismo entre Dios y los hermanos. Esa es la palabra koinonía, del griego koinonía. Para que tenga una hija y le ponga koinonía, aleluya. Porque, hermano, todo cristiano tiene que tener comunión con el Padre. Todo que se hace llamar cristiano, tenemos que tener comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo de Dios. Tenemos que tener comunión. Hace muchos años, yo creo que ya cambió la estadística, hermano. Hace unos años atrás, una iglesia, aleluya, una universidad de Inglaterra, hermano, hizo un estudio. ¿Cuántas veces la persona tocaba en el día el celular? Y en aquellos años, hermano, eran más de 1,322 veces por día que se tocaba el celular. O sea, lo agarraban, lo miraban para ver algo, hermano. Hermano, en aquellos años todavía no estaba ni Facebook, ni TikTok, ni nada de eso, hermano. Ahora no tuve el tiempo, hermano, para meterme y preguntar ahora. Ahora, el día de hoy, hermano, no es de que ya lo toque, es que ya la persona aparecen romanos, hermano, que no sueltan la espada, traen el celular todo el día aquí. Incluso, creo que fue el año pasado, estaba viendo un reportaje, hermano, que el índice número 1 de despidos en trabajos, ¿por qué cree que es? Por el celular. Antes era porque llegaban tarde, no, ahora es porque los agarran con el celular. En Home Depot, hermano, yo vi cuando lo atendían puros adultos, ahora que metieron jovencitos, hermano, para no pagar coher, es otro rollo, hermano. Home Depot, hermano, es desesperante ver que no te atienden, no te ayudan y tú estás con el celular. Y un día le estaba preguntando a un muchachito ahí de plomería, oye, ¿conoces esto y esto? Y dijo, oh, espérame, déjate lo busco. Y lo estaba buscando en el celular que para mostrármelo. Y de repente le hago así, hermano, le estaba viendo así rápido la aplicación del fantasmita. ¿Cómo se llama? Snapchat. Porque de repente lo vi cuando volteó y lo cerró así. Y luego rápido abrió la aplicación. Y yo le dije, hijo, por favor no lo hagas. Yo tengo tiempo muy valioso como para estarte esperando que primero ves a ver qué te mandaron y después me vas a atender. Y hablando con él, hermano. Después me dijeron, te hubieras quejado y todo. Hermano, yo no tengo tiempo para andarme quejando.
¿Cuántos de nosotros, hermano, agarramos el celular todos los días? Me pregunto, si así agarráramos la Biblia, si así agarráramos comunión con Dios, hermano, haríamos temblar el mundo, hermano, bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Si así como nosotros, hermano, la Biblia decía, si así como atesoro buscares, hermano, ahora sí como buscares de los chismes de Chismebook, buscaremos a Dios. Y otra vez me dijo una persona, ¿usted quiere saber quién lo ha estoqueado? Le dije, ¿estoqueado? ¿Qué es eso? Le dije. Ya me explicaron, cuando te andan buscando y se meten y te andan buscando, y ahí, hermano, ya ahorita le pregunta a alguien, ¿cómo se llama la hermana? La persona, fulana, usted se mete, hermano, a Chismebook y ahí sale las fotos, ¿verdad? Sin filtros, aleluya. Porque ya, hermano, todo está allí. Ahora, vuelvo y le repito, esa coinonía es tener en común participación y compañerismo, todo en común. O sea, necesitamos tener eso. ¿Por qué? Porque todo cristiano tiene que tener comunión con Dios. Primera de Juan 1:1. Alábele, aleluya. Mientras le está buscando ahí, hermano, dele gloria a Dios, alabanza a su nombre, amén. Primera de Juan 1:1 en adelante. Lo tenemos. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Quiero detenerme ahí, hermano. Eso es poderoso, hermano. Juan está diciendo, lo que te voy a hablar no me lo platicaron, no lo vi, no. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, que lo han visto, ¿verdad? Y palparon nuestras manos tocante a qué? Al verbo de vida. ¿Quién es el verbo de vida? Cristo Jesús. Mire lo que dice. O sea, en la introducción es como diciendo, yo lo hice porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Está hablando de Jesús. ¿Con quién estaba? Con el Padre. ¿Y se manifestó quién? Jesús. 3. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro ¿qué? Sea cumplido. Juan no habló de milagros. Juan no dijo, yo vi cuando se levantó la niña, yo vi cuando Jesús caminó por las aguas, yo vi y oí. No, hermano, no. Él habló de una comunión. Comunión con el Señor. Habló de esa encuentro que él tenía con su maestro. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. O sea, verdaderamente es una comunión con el Señor. Y ahí cuando tiene esa comunión, Juan, hermano, no solamente vio milagros, sino vio muchas cosas. ¿Por qué, hermano? Mire, ¿cuántas personas usted conoce que han visto milagros? Y aún me voy más para allá. Hay gente que Dios le ha hecho milagros
¿Y dónde están ahorita? ¿Dónde están ahorita? Porque se van a manifestaciones y se van, hermano, a pura emoción. Hoy siento bonito porque Dios me sanó de cáncer y me sanó de esto, hermano. Y después andan ¿dónde? En el baile, andan tomando, andan, pero completamente como si no hubieran conocido a Dios. Y vaya que Dios les hizo milagros, vieron prodigios. ¿Por qué cree que Jesús dijo, creo que fue a Capernaum, no me acuerdo cuál otra, no me acuerdo a cuál fue que le dijo, si los milagros que vieron ustedes lo haya visto Sodoma y Gomorra, hasta ahorita estuvieran de pie? Pero aún así rechazaron a Jesús. Porque no todo, hermano, es lo que hemos visto y oído sobre la manifestación del Señor, sino la comunión que uno tiene con Dios, hermano. Porque esa nadie se la va a quitar. Nadie. Yo le he platicado cuando recién convertido, hermano, y empecé a evangelizar, no sabía, hermano. Me metí a un apartamento donde una señora le dijo, David, Daniel, no se peleen. Y yo dije, David, Daniel, aquí tengo para evangelizar. Le dije, ¡ay, qué tremendos nombres!, ¿verdad? Tienen sus nietos. Dijo, oh, sí, dijo, de David, ¿verdad? El rey grande. Y empezó a hablarme. Y de Daniel, ¿verdad? Profeta. Y empezó a hablarme, hermano. Total, hermano, cuento chico, cuento largo, hermano. Me puso una trapeada, hermano. Trapeada con la Biblia, hermano. Me hizo pero me destrozó. Era la encargada de los testigos de Rusel, hermano, de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y estaba visitando a su hija que estaba acá, hermano. Pero me puso una trapiada que yo no andaba ni por dónde, hermano. Es más, hermano, me hizo dudar del infierno, hermano. Hermano, casi me hice testigo de Rusel. ¿Sabe qué fue lo que me salvó? Que yo ya en esa hambre de querer aprender más, y como todo me lo estaba diciendo con la Biblia, hermano, pero pues torcida, y yo estaba, hermano, le digo delante de Dios, hermano, yo casi yo le decía, pues yo como que acá los pentecosteses no, ¿verdad? Porque los testigos de Rusel, o sea, de verdad, hermano, porque pues no conocía palabra, me estaba enganchando, cuando de repente le digo, ¿y qué del Espíritu Santo? Oh, eso es del diablo. Ay, gracias por haberme dicho eso. ¿Por qué? Porque acaba de ser lleno yo del Espíritu Santo, hermano. Acababa yo, hermano, estaba recién apenas estrenando las lenguas, hermano, de unas 2 semanitas atrás, hermano. Todas las mañanas me levantaba hablando en lenguas, aleluya, y me dormía hablando en lenguas, aleluya, trabajando hablando en lenguas, aleluya. Y ahí, hermano, con comunión con el Espíritu Santo, para que venga una hija del diablo y me diga que es del diablo. Ay, te equivocaste. Que venga alguien y me diga, no, eso era del Antiguo Testamento. Pues tú sigue allá, aleluya. Tú síguele creyendo a esa gente, esa doctrina, hermano, que no creen en el mover del Espíritu Santo, ni el hablar en lenguas. Me acaba de decir un pastor, me dijo, oh, es que tanto daño nos hizo un predicador Grandes Ligas de allá de California. Le dije, te hizo problemas a ti, tonto, que creíste en la teología de él, que no creen en el mover del Espíritu. Ahí está la iglesia Pentecostés ahorita. Acabo de oír unos ya me dije, ya dicen que ya no son pentecostés, ya son pentecosteses contemporáneos. ¿Y sabe qué dijeron? Porque ya entendimos que la doctrina bautista es la verdadera y la unimos con el pentecostalismo. Y yo me quedé viendo, dije, yo nunca había oído eso, hermano. Yo dije, wow, lo acaban de descubrir. Le dije, hombre, es, hermano, completamente diferente. Ese es otro tema que cuando me invite Chile Reyes se lo puedo explicar más a fondo. Pero el que tiene una comunión con Dios, hermano. Platicó una vez, no me acuerdo a quién lo oí predicar eso, creo que fue el hermano Irión, no me acuerdo quién, que fue a predicar, hermano, en una iglesia bautista. Y cuando empezó a predicar sobre el bautismo del Espíritu Santo, el pastor salió corriendo, hermano, a la oficina. Y de repente cayó el derramar del Espíritu. Me empezó a hacer una bautizadera del Espíritu Santo ahí, hermano, que empezó la gente a hablar en lenguas y todo. Cuando de repente le habló el Espíritu Santo, dijo, ve a la oficina. Y cuando fue a la oficina, el pastor no lo encontró, hermano, estaba abajo del escritorio, hable y hable en lenguas.
¿Y qué le dijo? ¿Qué está haciendo ahí? Es que ya hace meses que el Espíritu Santo me bautizó, pero si me pongo a hablar en lenguas me van a correr. Y le dijo, levántate que el Señor está contigo. ¿Y qué cree, hermano? Se dividió la iglesia, aleluya. Una iglesia se murió, hermano, porque no creía en el mover del Espíritu. Y la iglesia donde el pastor siguió, hermano, creció. Y fue una iglesia de miles. ¿Por qué? Porque le dieron libertad al Espíritu, aleluya. El que tiene comunión con Dios sabe de lo que estoy hablando. El que tiene una intimidad con el Señor sabe de lo que le estoy hablando, aleluya. El que no tiene intimidad con Dios, hermano, no, hombre. Yo le puedo testificar lo que yo he oído, lo que yo he palpado, lo que he escuchado sobre la intimidad verdadera con Dios. Tiempo me faltaría, hermano, para testificarle de tantos testimonios. Pero lo que sí le digo es que todo cristiano tiene que tener intimidad con Dios. Tenemos que tener intimidad también con el Hijo. Primera de Corintios 1:9. Gloria a Dios. Primera de Corintios 1:9. Cuando lo tengas y puedes ir, amén. Dice la palabra del Señor: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. No solamente tengo que tener comunión con el Padre, sino que fui llamado a tener comunión con el Hijo. Para eso fuimos llamados, iglesia. Por eso Jesús, hermano, está tocando a la puerta. Porque Él quiere tener comunión con sus hijos. A eso fuimos llamados. Un día me invitaron a una iglesia a predicar. Y las campañas, hermano, primer día arrancamos y como que Dios se mueve, pero en el segundo Dios se mueve más y en el tercero, hermano, no, es una gloria. Por eso, hermano, como que hay que volver a las campañas de miércoles a domingo, como eran antes. Y otro me dijo, no, hermano, y a ti no te tocaron las de domingo a domingo. Aleluya. Y no me tocaron. Todas me tocaron de miércoles, jueves, viernes, sábado. Casi nadie venía, hermano, y el domingo. El sábado la gente era tan sabatista que ni a la iglesia iban. Pero lo que le quiero decir, hermano, es de que ya el último día, cuando hice el llamado, pasó el pastor de la iglesia y estaba bien quebrantado. Prediqué de buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. El que no le busca no va a tener esa vivencia con el Señor. Y él pasó. Cuando me habla el Espíritu Santo y me dice, ve a orar por mi siervo. Y cuando fui a orar por el siervo, me fui para atrás lo que el Espíritu Santo le habló. Estamos hablando del pastor y cuando me linqué y empecé a orar con él, me habló el Espíritu Santo y le dijo, dile a mi siervo que extraño esas madrugadas con él. Y yo me cerré mis ojos, hermano, y le dije al Espíritu Santo, are you sure? No será que comí, hermano, me llevaron esa tarde, hermano, al Golden Corral, hermano, y venía bien cargado de steak. Dije, a lo mejor es el steak. Y yo seguí, hermano, y me quise levantar cuando el Espíritu Santo me habló y dijo, dile a mi siervo que extraño esas madrugadas con él, que vuelva a esa intimidad conmigo.
y verá mi gloria, la cual me está pidiendo, pero no se la voy a dar si sigue sin intimidad conmigo. Así dice el Señor. Y apenas le dije, extraño esas intimidades contigo. No, hombre, hermano, se tiró al suelo. Y todos, el pastor está en comunión. No, hombre, hermano, Dios lo estaba regañando. Y me iba a levantar y dijo, no, dile que si tiene esa intimidad conmigo va a ver mi gloria, la cual él tiene años clamándome, pero sin intimidad conmigo no hay gloria. Peor, hermano, y ahí se quedó por hora. Hermano, despidieron el culto y él todavía estaba ahí. Y se levantó y me dijo, nadie sabía de esas intimidades con él en la madrugada. Todos los días, dijo, desde mi inicio, cuando yo fui salvo, todos los días a las 3 de la mañana me despertaba, me volví a dormir a las 5, despertaba a las 7 para irme a trabajar, pero todos los días era de 3 a 5 de la mañana, todos los días. Hasta que lo empecé a descuidar. ¿Por qué? Por la obra, me dijo. Porque ya tenía que atender gente en la madrugada, en la noche, visitar todo. Y fui dejando a Dios a un lado, al que me llamó. Yo estaba tan enfrascado en la obra de Dios, así me dijo él, que me estaba olvidando del Dios de la obra. Pero vive hoy, dijo, que me voy a empezar otra vez a levantar. Antes él me despertaba, ahora yo voy a tener que despertar. Dije, adelante, pastor. Hermano, se levantó. ¿Por qué le digo? Porque cuando me invitó al siguiente año, hermano, no, ya estaba otro ambiente en la iglesia, hermano. Completamente. ¿Por qué? Porque la intimidad la tenemos que tener con el Hijo, hermano. A mí me encanta ese canto de Denny Berríos, hermano, que dice, yo sé que mi Cristo vive. Si lo he oído, ¿verdad? Yo sé que mi Cristo. Ahí la dejo porque eso se me sale un gallillo. Pero hay una frase ahí que dice, hablé con él esta mañana. Y en inglés también la dicen. Más que Denny Berríos también hasta tradujo ese gritito. Una monedita que dice, ay, hablé con él esta mañana. Aleluya, hermano. Aleluya. ¿Cuánto tenemos nosotros, hermano? Estamos hablando de intimidad, no de una oración de esas de Padre, gracias. Porque casi, hermano, nos falta decir, angelito mi guardado, se compañía, no me vámonos a dormir. Hasta no le falta persignarse, hermano, porque lo hacemos monotonamente. Lo dije bien, hermana Claudia, ayúdeme porque ya voy para México a predicar. Qué triste, hermano, que seamos nomás así, vámonos. No, hermano. Y sabe cómo me doy cuenta también los que quieren tener intimidad con Dios, hermano, que aquí están en el culto de la oración y las vigilias no se las quieren perder. Yo sabía que no iba a decir amén. Con el Espíritu Santo, pásale, Abraham, ya voy terminando. 2 Corintios 3:14. No solamente con el Padre, no solamente con el Hijo, que nosotros fuimos llamados a tener esa comunión con el Hijo, sino también con el Espíritu Santo de Dios. 2 Corintios 3:14. ¿Lo tenemos? La gracia del Señor Jesucristo. Fíjese cómo Pablo ya está despidiendo. ¿De quién tenemos la gracia? Dígalo sin miedo. Del Señor Jesucristo. El amor. ¿De quién? 2 Corintios 13:14 dije, hermano. 13:14, hermano. Dije 3. Así que, hermano Toniel sí lo encontró. A ver, ¿por qué él sí y usted no? La comunión con Dios, aleluya. 2 Corintios 13:14 lo tenemos. La gracia del Señor Jesucristo.
Fíjese, aquí me encanta cómo el apóstol Pablo separó, hermano, a nuestro Dios trino. Pero fíjese cómo puso: la gracia es de Jesús. ¿Por qué? Porque por gracia sois salvos, ¿verdad? El amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. El cristiano necesita gracia, necesita el amor, pero también la comunión íntima con el Espíritu Santo de Dios. Oiga, iglesia, la comunión con el Espíritu Santo. Estaba hablando con una hermana de oración, esas hermanas que se han desgastado sus rodillas por orar, por orar. ¿Sabe por qué aquí pusimos cojincitos y unas esponjitas que agarramos? Porque antes, hermano, la vieja escuela era: no te pongas nada, que te salgan callos. Pero yo, haciendo un estudio hace años, me di cuenta que todos padecen de las rodillas, ¿verdad? Yo por eso pongo un cojincito y el espíritu se mueve igual, hermano. Porque yo no me tiro rodillas que para que sufran las rodillas, para que Dios se mueva. Hermano, yo no necesito que yo sufra nada. Cristo Jesús ya sufrió todo, pero con inteligencia. Y después yo ya oía siervos de Dios que eran bravos para orar, y Ávila, todos se ponían un cojincito, hermano. Pero esta hermana que yo le digo, hermano, esas que se levantan en la madrugada, hermano. Un día me dijo: uno de mis hijos se quedaron, Abraham y Daniela se quedaron ahí, y a las 5 de la mañana los despertó a orar. Levántese, niños, levántese a orar. Ahora véngase para acá. Y sus nietos los arrimó ahí como pollitos. Y Daniela me dijo: papi, me sentí bien bonito. Que aunque ellos fueron a hacer un sleepover, dijo: el sleepover se acaba ahora. Véngase, la sangre de Cristo. Y los puso ahí, una sabanita. Y acaba de decir, unos meses atrás dijo que estaba orando y que el Señor le dijo: ora al Espíritu Santo, ora al Espíritu Santo. Dijo: tuve un encuentro con Dios tremendamente. Y ya empezó a platicarme, hermano, de la vivencia. Y yo me gocé. Pero yo me quedé pensando y dije: ah, caray, nunca había ella tenido una comunión con el Espíritu Santo. O sea, yo le estoy hablando a alguien que con el Padre, con el Hijo, tremendo, pero nunca le había orado al Espíritu Santo. Y dijo: sí, pero ahora fue más intenso. O sea, como que y dijo: fue tan glorioso. Y yo me quedé pensando: bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Y no la estoy atacando, Dios me libre. Quisiera orar como ella orara, de verdad, le digo. Pero sí me quedé un poquito extraño, porque dije: wow, yo sí he tenido oraciones con el Espíritu Santo. Yo sí he tenido, hermano, de Espíritu Santo, te necesito, ¿verdad? Y empiezo, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo, acuérdense lo que acabamos de estudiar ahora en el culto del Espíritu Santo, que Él revela las cosas de Dios, nos enseña. Yo me pongo, hermano, y cuando menos acuerdo, hermano, unas glorias. Porque uno tiene que tener intimidad con el Espíritu Santo. Hay siervos, hermano, que se la pasan clamando al Espíritu Santo. Y no es malo. Además que se nos ha metido de que solamente es a Jesús, al Padre, en el nombre de Jesús. Pero el Espíritu Santo es el Padre. Jesús es el Padre. Teológicamente me van a tundir, hermano, allí, porque no. El Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Los tres son los mismos, dicen en mi rancho. Es lo mismo. Ya que si teológicamente, hermano, lo quieren separar y entierran a aquel que los junta, que aunque ellos dicen es el mismo, pero cada uno tiene su función. Hermano, no, los tres tienen los mismos atributos, los tres tienen las mismas todo, hermano. O sea, el Espíritu Santo, hermano, se lo recomiendo, hermano.
tenga esas intimidades con el Espíritu Santo, hermano. Claro, termine la oración, no va a decir y todo lo que, o sea, y no va a terminar, ¿verdad? Y te lo pedimos en el Espíritu Santo, no, en el nombre de Jesús. Pero tenga comunión con el Espíritu Santo. Pablo nos lo está diciendo. No solamente tenemos comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos también comunión, hermanos, cuando celebramos la Santa Cena del Señor. Y aquí voy a terminar. Todavía me tengo tiempo. Pero lo que le quiero decir, hermano, es que el celebrar la Cena del Señor es una comunión con Cristo. Hay gente que menosprecia la comunión con el Señor, hermano. Prefieren estar enojados con las personas y no pedir perdón porque no, hermano, no. Y no tienen comunión en la Santa Cena con el Señor. Nosotros tenemos que tener esa comunión también en la Santa Cena. ¿Para qué cree que fue destituida la Cena del Señor? Primera de Corintios 10:16. Ya voy terminando. Primera de Corintios 10:16. Lo tenemos. Primera de Corintios 10:16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Hace una pregunta al apóstol Pablo. No es la comunión, no es el cuerpo, no es la sangre. Nosotros, hermano, cuando participamos de la cena del Señor, lo hacemos, hermano, sabiendo que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso dice el apóstol Pablo que el que participe indignamente de la cena del Señor, juicio acarrea. ¿Por qué? Porque él solamente una vez murió por nuestros pecados. Y Jesús dijo: hacer esto todos los días hasta que yo venga. Porque es tan importante la cena del Señor. Es muy importante, iglesia, tener esa comunión con Él. La iglesia primitiva lo hacía todos los días de culto. Todos. La iglesia, hermano, de los últimos siglos la dejó de hacer todos los días porque se estaba haciendo algo monótono y no se le estaba dando la importancia. Pero Jesús dijo que lo tenemos que hacer todos los días. Hermano, nosotros tenemos que tener una intimidad con Dios todos los días. Y todos los días tenemos que participar del cuerpo y la sangre de Jesús. No con la galletita ni con el juguito de uva. No. Una intimidad con Dios. Porque Él quiere esa intimidad con Dios. ¿Por qué es tan importante? Lucas 22:7. Vaya rápidamente conmigo, iglesia, ya quiero terminar. Lucas 22:7. Lo tenemos. Evangelio según Lucas, capítulo 22, versículo número 7. Lo tenemos. Llegó el día de los panes sin levadura, el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id y preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad,
os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. 11. Y decid: el padre de familia de esta casa, el maestro te dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Fíjese cómo dice: ¿dónde esté el qué? El aposento. No habló de la sala, hermano. La Pascua era algo tan íntimo, hermano, que no le llamó el comedor, le llamó el aposento. El aposento. Y aquí tengo para predicar otras 2 horas solo del aposento, de ese lugar donde usted tiene con Dios. El aposento. Entonces Él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad allí. ¿Un qué? Un gran aposento. ¿Y cómo estaba ese aposento? Ya estaba dispuesto. Oh, hermanos, o sea, ya estaba preparado. ¿Cuántas veces Dios ha querido tener comunión con nosotros y hemos dejado ese aposento ahí vacío? Estoy cansado, estoy enfermo, no tengo ganas, voy a trabajar mañana, necesito pagar la renta, necesito esto, necesito lo otro, necesito que no sea. Y el aposento, nada más cuando necesito: Padre, sáname, tócame, dame. Pero aquí Jesús quería tener una intimidad con sus discípulos. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de qué. ¿Cuántas Pascuas había comido Jesús con sus discípulos? 2. Esta era la tercera. ¿Cuántos años estuvo predicando Jesús? Esta era la tercera Pascua. Pero esta Pascua no era como las otras. Esta Pascua era especial. ¿Por qué? Porque Él ya iba a padecer. Estaban comiendo literal con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ¿quién es el que tenía ese deseo, iglesia? Jesús. No eran los discípulos. Los discípulos eran una Pascua más. No, el maestro decía: oh, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. ¿Cuántas veces, cuánto Dios no desea tener comunión con nosotros? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Porque os digo que no la comeréis más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberéis más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan
y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Jesús estaba con sus discípulos. Hermanos, la otra vez estuve a punto de predicar sobre este versículo, pero era algo que Dios me estaba dando a mí. Pero me di cuenta, hermano, que, o no sé si usted ya lo había dado, yo creo que usted ya se había dado cuenta, hermano, que cuando dijo que alguien de allí lo iba a entregar, entre todos empezaron a decir: ¿quién va a ser? ¿Seré yo, maestro? Otros dos evangelios dice, ¿verdad? Que el sentimiento, hermano, estaba allí. Ahora, ¿cuántos Judas podemos estar en una iglesia? ¿Cuántos Judas pueden estar donde está ahí la comunión y no disfrutar la intimidad con Dios? ¿Cuántos Judas, en vez de estar concentrados en la palabra y comiendo del Señor, están pensando en el dinero, en la recompensa? ¿Cuántos Judas, en vez de estarse gozando en la intimidad de la palabra, de la predicación, de la comunión, de exaltar el nombre del Señor, están pensando en algo más? ¿Cuántos Judas no están, hermano, en esa intimidad con Jesús, en esa noche tan crucial para la vida de Jesús, que era la última? ¿Cuántos Judas? Jesús quiere una intimidad con Él. Dios siempre ha querido tener una intimidad con nosotros, con su pueblo, con los suyos. Por eso, iglesia, hermano, amigo que me estás oyendo, si tu relación está apartada del Señor, Él quiere cenar contigo hoy. Si oyeres la voz de Dios y abrieres la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Jeremías 29, 11 al 13 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para darlos el fin que os esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. De todo vuestro corazón. Eso es una intimidad con Dios. Cuando lo buscamos de todo, no poquito, de todo, no el 90, de todo vuestro corazón. Eso significa una intimidad plena con Dios. Jesús dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Póngase en pie.
No sé cómo esté su relación con Dios. No sé cuándo fue la última vez que se gozó estar en la presencia de Dios. No sé cuándo fue la última vez que se la pasó la noche entera, horas en su presencia. Pero si estamos allí, hoy es noche de volverse a Él y buscarle de todo corazón. ¿Por qué no empieza a orar?